Lucas capítulo 4. Quiero hablar sobre un misterio escondido, hermanos. Bendito seas, Padre. Gloria a Dios para siempre. A mí me encantan los misterios. Amén. Amén. Oh, Me Señor. encanta cuando algo es revelado, hermanos. Así es, Señor. Amén. A ver, el único que revela es Jesucristo. Amén. No hay otro revelador, hermanos. Amén, Señor. Así que eso tenemos que tenerlo muy claro nosotros, amén. Así es, Señor. Amén. Así que cuando viene alguien y dice, bueno, yo tengo una nueva revelación que mostrar. No, hermano. El hermano Braham dice, aquel que no mira por mis lentes no ha visto nada. Correcto. El hermano Braham dijo, aquel que no dice lo que yo no he dicho, yo he dicho y no lo dice, entonces simplemente no cree en mi mensaje. Amén. Así es, Señor. Amén. Gloria a Dios para siempre. Dije libro de Lucas, capítulo 4, versículo 16. Señor. Amén. Tema para el día de hoy. El libro sellado es abierto por el Cordero. Amén. Tema para el día de hoy. El libro sellado es abierto por el Cordero. Amén. Dios le bendiga, hermano Juan, nuevamente aquí. Amén, Señor. Gloria a Dios. Sentado escuchando la palabra, tranquilito. Que nadie nos moleste. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Tenemos que alimentarnos, ¿ves? Así es, Amén, Señor, amén. Señor. Así es que Dios nos bendiga. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor entonces. Lucas capítulo 4, versículo 16. Dice así la palabra del Señor. Le daremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre. ¿Escucharon? Amén. Amén. ¿Sabían ustedes que hoy en día hay muchos que hablan en contra de las iglesias y dicen, no, yo no creo en las iglesias? Jesucristo iba a la iglesia. Amén. Amén. Así es, Se congregaba, dice aquí, según su costumbre. Amén. Así es, Así es. Amén. Amén. Y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Amén. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, Amén. a pregonar libertad a los cautivos Amén. y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, Amén. a predicar el año agradable del Señor. Amén. Versículo 20. Gloria a Dios. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Amén. Y comenzó a decirles, ¿quién? Jesucristo. Amén. Comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amén. El Señor. Y todos daban buen testimonio de él. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Así es. Dios bendiga su palabra. Amén. Amén, Aleluya, Señor. Padre. Padre Santo, estamos delante de su Oh, presencia, Señor, bendito dándole sea gracias, tu nombre, Señor, gracias, por Señor. haber leído su palabra, Amén, Señor, Señor. su santa palabra, Padre Amén, Santo, Señor. la cual hasta el día de hoy mantiene el mismo poder, Señor Amén, amado, sí, Señor. desde antaño, Padre. Sí, mi Oh, Dios. Señor, bendícelo a la luz de tu palabra, Amén, Señor. Señor. Somos una novia redimida, Padre. Amén. Somos una novia predestinada, Amén. una novia escogida, Padre. Amén. Tenemos oídos de águila para este Amén. tiempo, una novia profética, Padre, Amén. que vuela muy alto, Padre. Amén. Gracias por todo, bendícenos, Señor amado. Amén. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén y amén. Dios le bendiga, hermano. Amén. Tome el asiento. Señor. Aleluya, Padre.
María Eugenia está trabajando y la hermana Marcela se tuvo que quedar con su nieto, el cual tiene esa enfermedad, ¿cómo se llama? Autismo. Entonces cuando lo llevan a un lugar medio extraño se descompone. Así es que bueno, para que ustedes vayan sabiendo. Yo quiero que ustedes, que vamos a la Biblia, al lugar que acabamos de leer, Amén. y pongamos atención a ciertos capítulos, versículos más bien dicho, para que podamos entender. Porque el título para el día de hoy, el libro sellado, es abierto por el Cordero. Amén. Amén. Así es, Ahora Señor. quiero decirles algo. Ahí en Israel, cuando Jesucristo fue a la sinagoga, habían sacerdotes, Así es. sumos sacerdotes, habían maestros. Correcto. Ahí estaban los escribas, los fariseos. Sí, todo. Ahí estaban todo el Sanedrín, hermano, tratando de interpretar la palabra de Dios. Amén. Oh, mi Cristo, aleluya. Pero quiero que observemos, hermanos, y veamos algo. Dice en el versículo 17, y se le dio el libro del profeta, y habiéndolo abierto el libro, ahí si ustedes se dan cuenta, el libro estaba cerrado. Amén. Así es, Señor. Ahí hay un misterio oculto. Amén. Amén, Señor. El sacerdote le pasó a Jesucristo un libro cerrado. Amén. En otras palabras, sellado. Amén, Amén. Señor. Amén. Así es, Amén. Señor. Amén. Un libro sellado. Ahora, ¿qué es lo que hace Jesucristo? Él abre el libro. Amén. Amén. El único digno de abrir el libro. Amén. Por Correcto. supuesto, Amén. Padre. Sí, Amén. Señor. Amén. Sí, Señor. Y entonces halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Amén. ¿Quién dijo eso? Jesucristo. Amén. ¿Quién lo inspiró? El Espíritu Santo. Amén. Y Isaías, capítulo 61, fue el que lo escribió. Amén. Pero Isaías no estaba escribiendo sobre sí mismo, Así es. sino que estaba profetizando Amén. para el día en que el Mesías pisara la tierra. Amén. Sí, Padre. Y ese texto estaba para un tiempo específico, Amén. para un momento específico. Amén. El Espíritu Santo guió a Isaías a escribir: Amén. Gloria a el Dios. Espíritu del Señor está sobre mí. Amén. Y cuando Jesucristo abrió el libro, entonces leyó, ahí estaba dando cumplimiento a esa profecía. Amén. Gloria a Gloria a Dios Dios. para siempre. Oh, sí, Señor. Oh, hermano, Amén. Jesucristo estaba hablando en tiempo presente. Oh, mi Cristo. ¿Por qué? Porque sigamos leyendo, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Usted sabe, hermano, aquí todo esto es espiritual. Está hablando de esclavitud espiritual. Así Amén. es, Señor. Amén. 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 Quebrantados de corazón, Correcto. en forma espiritual. Amén. Así es, Señor. Amén. Amén. A poner en libertad a los oprimidos, Correcto. Amén. oprimidos espirituales. Amén. ¿Por quién? Por las doctrinas de los nicolaitas de aquel Amén. entonces. Amén. Amén, Señor. Los fariseos eran nicolaitas. Amén. Ellos oprimían al pueblo bajo sus dogmas Así y es. doctrinas. Entonces él vino a predicar el año agradable del Señor. Amén, Señor. Aleluya. Ahora dése cuenta algo. Y enrollando el libro, vea nuevamente cómo él sella el libro una vez más. Amén. Amén. Oh, Gloria a Dios. Señor. Señor, Aleluya. amén. Versículo 20 dice: y enrollando el libro, Amén. nuevamente lo sella, hermanos. Así es, Amén. Señor. Aleluya. Lo dio al ministro. Ahora, dése cuenta, el pastor tenía el libro en su mano, pero nuevamente sin revelación.
sentó. Dese cuenta que el ministro estaba de pie. Jesucristo fue, tomó su silla y se sentó. ¿Sabe qué significa eso? Amén. Él estaba tomando la autoridad Amén. en medio del pueblo. Amén. Gloria a Dios para siempre. Amén, amén. Ahora, dése cuenta, ahí estaba todo, la congregación. La congregación no miró más al ministro. Ah, correcto, amén. Dice Amén. la Biblia, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga, ¡pua! Fijaron los ojos en él. Gloria a Dios para siempre. Entonces, dice la Biblia, mire, él está dando cumplimiento, usted sabe, a las escrituras. Amén. Entonces, él dice, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amén. Gloria a Dios para Amén, siempre. amén. Él empezó a predicar ahí, hermanos. Se sentó, empezó a predicar, empezó a hablarle, mire, y todos daban buen testimonio de él. Y se maravillaban, estaban maravillados de las palabras de gracia. Amén. ¿Se da cuenta que él estaba dando un sermón ahí? Amén. Sí, Señor, amén. Amén. Que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Correcto, amén. Amén. Gloria a Dios para Así siempre. es, Señor, aleluya. Ahora quiero decirles algo. Cuando los sacerdotes, usted sabe que los sacerdotes vienen del sacerdocio arónico, amén. Amén. Y ahí vienen los sacerdotes, hermano. Cuando ellos ministraban, no tenían asiento para sentarse. Ellos ministraban parados. Correcto, amén. Así es, amén. ¿Saben por qué? Ellos tenían que estar delante de la presencia del gran rey para ministrar. Amén. Y ellos tenían que tener un traje especial. Así es. ¿Sabe usted que todo hombre, después de la caída, cuando Adán, ¿cierto? Y Eva, ellos cayeron, ¿cuál fue, hermano, el castigo que vino, por así decirlo, para Adán? Porque ustedes saben que Adán no fue maldecido, Así es. sino que la tierra. Pero sí dice la Biblia, con el sudor de tu frente. Amén. Y Adán, cuando empezó a trabajar la tierra, empezó a sudar, hermanos. Amén. Empezó a sudar. Amén. Entonces, él notó que su cuerpo ya no era el mismo. Así Amén. es. Ahora, él empezó a sudar. Oh, Señor, Así aleluya. es, Señor. Amén. Gloria a Dios Amén. para Dios, siempre. aleluya, Padre. Amén. Entonces los ministros, cuando ellos tenían que ministrar, entonces Dios entregó al sacerdote un traje especial. ¿Cómo él tenía que vestir? Era un traje blanco, ¿cierto? Y ese traje era especial, de una tela especial, para que el sacerdote, dentro de la presencia de Dios, no sudara. Amén. Así es, Amén. amén. Aleluya. Porque estaba delante de la presencia del rey. Amén. Porque si él sudaba, él estaba bajo maldición. Así es, Amén. Señor, amén. Oh, Señor. Oh, mi Dios. Gloria a Dios para siempre. Señor, amén. Ahora dése cuenta de algo. Jesucristo era hombre, Señor. amén. Amén. Tenía un cuerpo de hombre, pero también era Dios. Amén. ¿Cuántos recuerdan que la Biblia dice que él sudó? Amén. Amén. Sí. Pero si ustedes se dan cuenta, la Biblia dice que cuando él sudó, su sudor era como gotas de sangre. Sí, Padre. Gloria a Dios para siempre. Él tenía otro tipo de sudor. Amén. No era como nuestro sudor. Amén. Señor, aleluya, Padre. Él tenía demasiada sangre dentro de él que tenía que ser derramada. Entonces cuando él fue al Getsemaní y él empezó a orar y a buscar de Dios, entonces la Biblia dice que su sudor era como gotas de sangre. Amén. Gloria a Dios para Amén. siempre. Amén. ¿Saben por qué? Adán empezó a transpirar como nosotros, porque Adán también estaba maldecido. Amén. Por eso es que nosotros sudamos estas gotas de agua, hermano, porque estamos maldecidos. Amén. Pero Jesucristo no estaba maldecido. Amén. Por eso es que Él no sudaba como nosotros. Amén. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Este mensaje de hoy en día, hermanos, no solamente cura el cuerpo, Amén. no solamente cura el alma, no solamente cura el espíritu, sino que también uno de estos días
este cuerpo será transformado. Amén. Es algo completo. Es una transformación completa. Uno de estos días nosotros seremos glorificados. Amén. ¿Saben qué? Por el solo hecho de haber creído Así es, Señor. al mensaje de la edad. Amén. Sí, Señor, aleluya. Amén. ¿Cuál fue el problema, hermanos? ¿Cuál fue el problema del tiempo de Jesucristo? Él les dijo, hoy se ha cumplido esta escritura en medio de vosotros. Amén. Señor, aleluya. Ellos no creyeron, hermanos. Amén. Ellos lo rechazaron, dice la Biblia. Así es, Mi Señor. Dios. Entonces, al rechazar el mensaje de la hora, el libro es sellado. Amén. Así Amén. es, amén. Y cuando el libro es sellado, entonces ya no pueden ver. Se constituyen en ciegos espirituales. Amén. Señor. Por eso es que Jesucristo dijo que Él vino a dar la vista a los ciegos. Amén. Dios, amén. Así es, Señor. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios, santo sea tu nombre. Gloria a Dios para siempre. Señor, amén. Señor, amén. Él dijo, he venido a dar la nueva a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, todo espiritual, a pregonar libertad, Amén. Así es, Señor. vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Amén. Oh, mi Dios, aleluya. Aquellos que no creyeron en Él siguieron bajo esa condición, Sí, amén. Sí, Señor. siguieron pobres de espíritu, Amén. siguieron quebrantados de corazón, Así es, Señor. siguieron cautivos y ciegos. Amén. Amén. Y también fueron oprimidos Oh, mi Dios. por el solo hecho de no creer que el Espíritu Santo estaba en Jesucristo. Oh, mi Amén. Dios, aleluya. Padre. Jesucristo vino a dar cumplimiento a toda escritura. Amén. Sí, Padre, amén. Amén. Y Lucas 1 y Lucas capítulo 2 nos habla cómo es el nacimiento de Jesucristo. Y nos empieza a mostrar el nacimiento de Cristo. Así es, Señor. Cómo es que nació de una virgen. Amén. El único ser engendrado por Dios mismo. Amén. Así es, Señor, amén. Ahora todos nosotros somos hijos e hijas de Dios, Así es, Señor. pero solamente uno es engendrado por Dios, Así Amén. es, y Señor. ese es Jesucristo. Amén. Sí, Señor. Jesús nació correctamente. Señor. Él vino de la forma correcta. Oh, mi Dios, aleluya. La primera vez que nosotros nacimos en la forma incorrecta. Amén. Entonces Jesús nació la primera vez para que nosotros la segunda vez naciéramos de la forma correcta. Amén. 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 Sí, Señor, amén. Jesucristo le dijo a Nicodemo, deben nacer otra vez. Así es. Jesucristo nos dice a nosotros, deben nacer otra vez. Amén. Debemos nacer otra vez. Amén, Amén. Señor, aleluya. Ahora Jesucristo, con su primer nacimiento, el nacimiento virginal que Él tuvo, Él nos abrió el camino para que nuestro segundo nacimiento sea correcto. Gracias, Amén. Padre. Debemos ser concebidos por el Espíritu Santo. Amén. Sí, Padre, aleluya. La Biblia dice, hermanos, que el Espíritu Santo concibió Amén. a Jesús. Amén. Entonces la novia de Cristo debe ser concebida en su segundo nacimiento por el Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios para siempre. Debemos equilibrar la palabra de Dios.
Biblia dice que el Espíritu Santo descendió, dice. Amén. Y entonces realmente le dio el poder, lo vivificó en sí mismo. Amén. Amén, Señor, amén. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias, Padre. Lucas 1, versículo 35 dice lo siguiente. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti Así es, Señor. y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Amén. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado el Hijo de Dios. Así es, Señor, amén. Vemos que Jesucristo, hermano, fue concebido por el Espíritu Santo Así es, Señor, amén. en su primer nacimiento. Amén. Entonces nosotros, la novia de Cristo, debemos ser concebidos en nuestro segundo nacimiento por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Tenemos que tener el mismo camino de Jesucristo. Así es, Señor, amén. Nuestro segundo nacimiento entonces es el mismo camino que trazó Jesucristo. Amén. Una vez que entramos en su palabra, el Espíritu Santo es quien nos concibe entonces a nosotros. Amén. Señor, Amén. aleluya, Amén. amén. Gloria a Dios para siempre. Sí, Señor. No nos podemos saltar, hermano, los caminos. No podemos acortar caminos. Tenemos que seguir el camino trazado por Jesucristo. Amén, Señor. Hay algunos que dicen, no, yo solamente por la palabra nada más. Eso es acortar caminos. Amén. Oh, mi Dios, aleluya. Vemos entonces que Lucas capítulo 1 y capítulo 2 nos habla del nacimiento de Jesucristo. Amén, sí, Señor. Sí, Señor. Lucas capítulo 3 nos habla del bautismo de Jesucristo. Amén. Así es, amén. Él, Jesucristo, no tenía nada de qué arrepentirse. Así es, Señor, amén. Pero ¿saben qué? La escritura es muy clara. Amén. Sí, Señor. Cuando Jesucristo llegó a escena, por ahí, hermano, por ahí andaba el espíritu de Elías. Amén. Así es, Señor. Ahí estaba Juan el Bautista. Amén. Señor. Entonces, Jesucristo, la palabra, sabía que Elías había sido enviado para preparar el camino. Así Amén. es, Señor, amén. Entonces, ¿qué es lo que era Elías? Era un profeta. Correcto. Amén. ¿Qué es lo que hizo Elías Tipita? Restauró el altar. Amén. Así es, Señor, amén. El altar estaba destruido por Jezabel y Acab. Amén. Amén. Y aquí Elías, Juan el Bautista, se encuentra por que el altar de Dios también estaba destruido. Así es, Señor, Amén. amén. Los fariseos, los saduceos, los herodianos, Así es. los celotes, cada uno de esos grupos habían destruido el altar de Dios. Amén. Entonces Juan el Bautista tuvo que venir y nuevamente construir el altar de Dios. Amén. 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 Sí, sí, Padre. No nos olvidemos, Juan el Bautista tenía el espíritu de Elías, Amén. pero Jesucristo no tenía nada de que arrepentirse. Oh, mi Dios. Había nacido por el Espíritu Santo. Amén. Lo estamos hablando, ¿no es así? Amén. Amén. Quiero que pongan atención, amén. Amén. Sí, Señor. Elías tenía que restaurar el altar de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué era restaurado el altar? Para el sacrificio. Amén. Así es. ¿Y sabían ustedes que el sacerdote, cuando restauraba el altar, cuando estaba en el altar, ellos venían y lavaban el animal? Lavaban el cordero que iba a ser sacrificado. Amén. Entonces, Juan el Bautista, cuando bautizó a Jesucristo, él estaba lavando el cordero que iba a ser sacrificado. Toda la palabra tiene que cumplirse claramente. Aleluya, Padre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La misión de Juan el Bautista era restaurar el altar y lavar el cordero. Esa misión no se le fue encomendada al sumo sacerdote. Así es, Señor. El hermano Branham dice, oh, el pueblo de Israel estaba tan enredado cuando llegó Jesucristo
que ya ni siquiera había un sumo sacerdote, Amén. habían dos sumos sacerdotes, Así es. y eso era contrario a las escrituras. Amén. Sí, Amén. Señor, amén. Así ¿Y qué del día de hoy, hermano? ¿Cuántos sumos sacerdotes hay? ¿Cuántos obispos hay? Todos quieren ministrar y dejan de lado a Jesucristo. Aquí estoy a la puerta y llamo. Amén. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré Amén. y cenaré con él. Amén. Y él conmigo cenará. Gloria a Gloria Dios. a Dios. Aleluya, Padre. Sí, amén. Gloria a Dios. Sí, Señor. No, hermano, y ahora en este último tiempo, ¿sabía usted que Jesucristo tiene que descender a la tierra? Amén. Correcto, Padre. Jesucristo dijo, oh, vendré a buscarme a mí mismo, dijo él. Entonces, si Jesucristo está aquí, entonces también tenía que estar en Elías en este tiempo. Amén. Entonces, ¿qué tenía que hacer Elías en este tiempo? Restaurar el altar. Amén. Restaurar el altar. Amén. Entonces Elías en este tiempo se encontró con el altar destruido. Amén. ¿Destruido por quiénes? Amén. Por aquellos ismos, denominaciones, Amén. los bautistas, los luteranos, los católicos, todos creyentes en Dios, al igual que los judíos creyentes en Dios. Amén. ¿Qué decían los judíos? A Abraham tenemos por padre. Así es, Señor. ¿Qué dicen los protestantes? A Jesucristo tenemos por Dios. Así, Señor. Oh, mi Dios, aleluya. Pero el altar de Dios estaba destruido. ¿Por qué? Por los nicolaitas de este tiempo. Amén. Amén, Señor, aleluya. Gloria a Dios para siempre. Oh, Amén. sí, Señor, amén. En este último tiempo entonces fue profetizado que nuevamente el espíritu de Elías tenía que venir a ministrar una vez más. Amén. Sí, Señor, amén. Y ahora, Señor. ¿a qué venía el espíritu de Elías? Sabía que el cordero nuevamente, hermanos, tenía que ser sacrificado. Amén. Entonces vino a alabar también. Amén. ¿Y qué vino a alabar? Amén. Vino a enseñar el bautismo. Sí, Amén. Señor. El bautismo en el nombre de Jesucristo. Volvernos a la palabra de Dios. Oh, sí, Padre. Gloria a Dios para siempre. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, mi Cristo. En este día entonces el Elías también sería levantado para alabar a los hijos de Dios con su mensaje. Amén. La Biblia dice que la palabra de Dios es la que nos lava, nos limpia de todo pecado. Amén. Amén. Gloria a Dios para siempre. Amén. Pablo dijo, ya no vivo yo, Jesucristo vive en mí. Entonces nos encontramos que en este tiempo estaba Elías y estaba la palabra también. Amén. Señor. Estaba el Mesías. ¿Dónde estaba el Mesías? ¿Dónde estaba el Mesías? Toda la gente buscándolo. Hay muchos que se dicen yo soy el Mesías y corren para allá. Yo tengo un nuevo mensaje y corren para allá. Yo tengo una nueva palabra y para allá corren. Jesucristo lo profetizó. Unos irán de aquí y para allá. Correcto. Unos dirán este es el Cristo. Otros dirán no, acá está el Cristo. Mateo 24, 24. Amén. Él aclaró, se levantaría falsos cristos, Amén. falsos ungidos, Amén. falsos profetas, hombres engañadores, Amén. con un mensaje del diablo, Amén. engañando a las naciones. Sí, Señor. Amén. Pero no podrán engañar a mis redimidos. Amén. No podrán engañar a la novia escogida de Dios. Gloria a Dios para siempre. Gracias, Padre, aleluya. Ahora dése cuenta de algo. Así como el novio, ponga atención a este misterio. Aleluya. Así como el novio fue lavado por Elías, Juan el Bautista, así también la novia tiene que ser lavada Amén. por el Elías de la edad. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque la novia llamada Jesucristo, la Amén. novia palabra, Amén. tiene que ser lavada para el sacrificio. Amén. 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 Aleluya. Amén. Gloria a Dios para siempre. Está cantando. Toda la palabra tiene que cuadrar. Amén. Si no cuadra es porque está fuera de la palabra. Amén. Correcto. Amén. Ahora el capítulo 4 de Lucas nos muestra que luego de ser lleno del Espíritu Santo,
puso atención a eso. Amén. La Biblia dice, luego de ser lleno del Espíritu Santo, luego de que fue él enviado al desierto, lleno del Espíritu Santo, ¿sabían ustedes que ahí se encontró con quién? Satanás. Con Satanás. Amén. Correcto, amén. Sí, Señor, amén. Luego de ser lleno del Espíritu Santo, dice la Biblia, fue llevado al desierto. Sí, Señor, Y amén. Satanás lo estaba esperando allí. Así es. Correcto, amén, amén, amén. A ver, cuando Moisés salió de Egipto, ¿por dónde guió al pueblo? Todo hijo de Dios tiene que pasar por el desierto. Aleluya. Así es, Señor. Aleluya. Todo hijo de Dios tiene que ser probado y tentado en el desierto. Así es, Señor. Aleluya. Y ahí los falsos mueren y el verdadero sigue marchando firme y adelante. Muéstrate la fe. Por eso, hermano, cuando usted dice, ¿qué le pasó a él? Murió en el desierto, pues, hermanos. Amén. Cristo, aleluya, Padre. Usted no se extrañe, Así es. Correcto, amén. porque con Moisés salieron ¿cuántos? 2 millones. Correcto, amén. Murieron hijos de Dios en el desierto, como Moisés, como Aarón, como todos los creyentes que murieron ahí en el desierto. Pero también murieron los incrédulos en el desierto. Así es, Señor. Amén. Dios separó el que esté con Moisés acá. En otras palabras, que esté con Dios. No se olvide que Dios le dijo a Moisés, tú serás como Dios para Faraón. Amén. Así es, Señor. Amén. Padre, amén, amén. Entonces el que se paró al lado de Moisés estaba al lado de Dios. Amén. Dios siempre respaldó a Moisés. Amén. Sí, Señor. Amén. Pero ahora, dése cuenta, Moisés no tenía la comisión de Dios para posicionar al pueblo. Así es. Dios le dijo a Moisés, tú sacarás al pueblo de Egipto. Así es. Esa era la misión de Moisés. Dios le permitió contemplar Amén. la tierra prometida. Amén. Pero la misión de Moisés no era posicionar al pueblo. La misión esa era para Josué, Amén. un tipo del Espíritu Santo. Amén. Amén. Aleluya, Amén. Padre. Amén. Gloria a Dios para siempre. Oh, sí, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Entonces, Jesucristo, hermanos, cuando Él fue lleno del Espíritu Santo, hermanos, Él fue al desierto y se encontró con Satanás. Jesucristo se está enfrentando ahora al enemigo del primer Adán. Así es, Señor. Amén. Así es. Gloria a Dios para siempre. No se olvide que Satanás, la serpiente antigua, hermano, se enfrentó a Adán. Y la Biblia dice que de ahí, después de ese enfrentamiento, vino la caída. Pero Jesucristo, nuestro segundo Adán, la palabra misma hecha carne, dice la Biblia que resistió por la palabra. Amén. Sí, Señor. Amén. Por eso es que la palabra dice, resistir al diablo Amén. y huirá de vosotros. Sí, Señor. Aleluya, Padre. Gloria a Dios. Satanás fue vencido en su propio Edén. Dese cuenta que el Edén de Satanás es siempre un desierto. Aleluya. Se da cuenta el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, desierto. Y después se encuentran con la tierra prometida, donde fluye leche y miel. Así es, Señor. Amén. Entonces nos encontramos, hermanos, que Jesucristo cuando fue al desierto, ahí fue cuando Satanás se enfrentó a él, en su propio Edén. Y eso nos habla y simboliza que este mundo es un desierto para nosotros. Amén. No hay nada bueno para nosotros. Señor. Amén. Sí, Padre. Gloria a Dios para siempre. Sí, Señor. Oh, verdad, mi Cristo. Gloria a Dios. Ahora nosotros tenemos una palabra que a nosotros nos hace vencedores. Amén. No hay suficiente diablo en el infierno. Amén. No hay suficiente demonio en el infierno que pueda vencer a la novia. Amén. No hay poder demoníaco que pueda derrotar a la novia que ha sido flagelada. ¿Por qué? Porque la
creyentes que se conforman con un poco de palabra. Señor Jesús. Y eso es del diablo. Así es. Cuando Juan, en Apocalipsis capítulo 10, le dijo, el ángel ve, pídele el librito y cómelo, era comerse todo el librito, toda la palabra. Amén. Lo que nos gusta y lo que no nos gusta es la palabra de Dios. Eso es nuestro alimento diario. Gloria a Dios. Usted sabe, hermano, el diablo nos tiene entretenido, hermano, con deporte, con noticias, con política, con el fútbol, con comedia, con cada cosa que el diablo tiene ahí en un llamado televisión. Así es. Así es. Tiene manera de entretenernos. ¿Sabe para qué? Para no comer palabra. Así es, Señor. Amén, amén. Entonces usted dice, bueno, voy a leamos un capítulo para que Dios nos bendiga y se conforma con eso. Así es. Amén. Usted no tiene idea que usted está siendo maldecido. Así es, Señor. Amén. Sí, Señor. Porque Dios no se conforma con poco. Amén. Nosotros, si somos la novia palabra, nos alimentamos día y noche de la palabra de Dios. El que ha venido a vencer al mundo tiene que estar lleno de la palabra. Si usted no se alimenta de toda la palabra de Dios, usted es presa fácil para el diablo. Sí, Señor. Es verdad, Padre. Amén. Oh, Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántas tentaciones tuvo Jesucristo? 3. Y en las 3 Jesucristo, palabra. Escrito está. Escrito está. Y si usted no se alimenta de la palabra, ¿qué le va a decir al diablo cuando venga a tentarlo? Así es. Correcto, amén, amén, amén. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Seamos escriturales. Cuando llegue el momento yo os recordaré lo que debas decir, Amén. Señor, amén. porque el Espíritu Santo lo guiará. Amén. Y si no tiene palabra, ¿cómo lo va a guiar el Espíritu Santo? Correcto, amén, amén. ¿Cómo le va a recordar si no tiene palabra? Es como un alumno que va a su escuela y que es cristiano y dice, bueno, yo no voy a estudiar, pero voy a orar para que Dios me bendiga en esa prueba. ¿Cómo Dios lo va a bendecir si él es un flojo? Si él es un ignorante. Si él se puso a ver tele en vez de tener responsabilidad. Amén, amén. La persona que se planta en la tele a ver todo el día televisión, él no es un verdadero creyente. Amén. Padre, Señor, aleluya. Es un falso cristiano dentro de una iglesia. Amén. Amén. Estoy pateando. Amén. Oh, Señor, hábalo, Padre. Que Dios nos bendiga. Dijimos que le íbamos a cortar la cabeza a Satanás. Amén. ¿Usted cree que Satanás está contento? Señor. Oh, hermano. Así es. Oh, Jesucristo. Para derrotar a Satanás tenemos que ser hijos palabra. Amén. Amén, Señor. Por eso es que yo les dije, Pablo dijo, ya Jesucristo ya no vive lejos, ahora está en mí, dijo Pablo. Amén. Y si Jesucristo está en nosotros, somos la novia palabra. Y la novia palabra tiene que conocer la palabra. Amén, Señor, por supuesto, Padre. Amén, Señor. Ahora, en este mismo capítulo 4, una vez que derrota a Satanás, Jesucristo va en ese momento al templo. Ya derrotó a Satanás. Ahora, ¿saben lo que va a hacer él? Ahora él va a derrotar a las denominaciones, Amén. a los ismos. Amén. Va a derrotar a todos esos fariseos, Amén. a los saduceos. Amén. Va a liberar al pueblo que vive la palabra. Oh, Señor, aleluya, Padre. Gloria a Dios. Sí, Señor, amén. Oh, mi Cristo. Él va al templo y ¿sabe qué?
allí estaban esos sacerdotes, esos ministros, los cuales ministraban en ese lugar. Y la Biblia dice algo muy cierto, algo muy claro. Cuando él llegó a ese lugar, lo vieron. ¿Ustedes creen que le iban a pasar el púlpito a cualquiera? Con lo celoso que eran. ¿Sabe usted que ni siquiera el diablo puede hacer algo si Dios no se lo permite? Correcto, amén, amén. Sí, Padre, amén. Déjenme decirles algo. Para ese día, sin duda que el sacerdote, sin duda que el ministro preparó uno de sus mejores mensajes. Señor, aleluya. Pero por la puerta entró cierta autoridad. Aleluya. Por esa puerta, hermano, del templo de ese lugar, entró alguien. Amén. Y todos quedaron atónitos. Amén. Todos quedaron perplejos. Amén. Hasta el sumo sacerdote. Amén. Oh, Señor, amén. Jesucristo, aleluya. Gloria a Dios para siempre. El hermano Abraham dice lo siguiente: el pastor, el ministro local, no le debe prestar el púlpito a cualquiera. Correcto, Señor, amén, amén. aleluya. Dice, en primer lugar, debe conversar con él, invítelo a tomar un tecito y usted empiece a pesarlo, discierna lo que hay detrás de ese ministro. Correcto, Así amén, es, Señor, amén, amén. Sí, amén. Señor. Gloria a Dios, ¿ves? Amén. Cuando Jesucristo entró por esa puerta, ahí hay algo claro, hay una muestra clara de que cuando Jesucristo se hace presente, entonces todo el mundo debe callar. Amén. Amén. Sí, Padre, amén. No me importa quién sea. Amén, Señor, aleluya. Aleluya, Padre. Si es el pastor más antiguo de Chile, si es el obispo más antiguo de Chile. ¿Sabían ustedes que cuando viene un ministro del extranjero, por el solo hecho de hablar inglés, le prestan todos los púlpitos? Es verdad. Y dicen, un misionero del extranjero. Y llaman a los ministros de allá para acá, para todos lados. Y yo estuve hablando con un evangelista del extranjero que anduvo paseándose por todo tabernáculo de Chile. Y cuando yo hablé con él sobre casamiento y divorcio, ¿saben lo que me dijo él? Que el hermano Branham apoyaba que los pastores tuvieran una segunda esposa tomada de otro varón. Doctrina del diablo. Correcto, Así es, amén. Señor. Amén, amén. Pero ahí estaba. Todos los ministros le pasaron púlpito. ¿Por qué? Porque hablaba inglés. ¿Por qué? Porque era alto, rubio, de ojos azules. Y golpeaba la mesa cuando hablaba conmigo. Y yo le dije, ¿sabe qué? Yo no tengo miedo cuando usted golpea la mesa. Yo al que le tengo temor es a Jesucristo. Amén. Pero su doctrina es diabólica. Amén. Se lo dije en su cara. Amén. Gloria a Dios para Amén, siempre. Señor, amén. Así es, Señor, amén. Por eso es que Jesucristo, hermanos, Él no tenía temor de decir a los fariseos que eran hijos del diablo. Amén, sí, Señor. Yo no tengo temor, hermano, cuando alguien viene y me trae una doctrina errada, de decirle la verdad. Amén. Correcto, Oh, Dios, amén, aleluya. Hemos sido llamados a hablar la verdad de Dios, Amén. pregonar las buenas nuevas. Amén. 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 Gloria a Dios para siempre. Por eso es que a mí no me intimidan ellos. Oh, Señor. La Biblia dice que nosotros no debemos temerle a nadie, excepto al que manda al infierno. Y la Biblia dice que es Dios el que manda al infierno. Amén. Así es, Señor. ¿Se ha dado cuenta, hermano? Un pastor se enoja con un hermano, a este lo saco de la sangre. ¿Sabía usted que ningún pastor tiene autoridad de eso? Correcto, Un amén. pastor sin el Espíritu Santo no tiene autoridad moral. Amén, Señor, aleluya. Esa es la verdad, Padre. Pastores ladrones, Así es, Señor. homicidas espirituales, Amén. 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 blasfemos de la palabra de Dios. Amén. Oh, Sí, Señor, Jesucristo, amén. aleluya. Oh, Señor. Gloria
blanqueado. Gracias, Señor. Amén. Oh, mi Cristo, aleluya. Gloria a Dios para siempre. Ahora aquí Jesucristo está con un propósito. Cuando Él fue al templo, fue con un propósito. Así es, Señor. Eso hablaba con el hermano Vladimir. Amén. Hay mucha gente que va a la iglesia y va por el cumplir nada más. Oh, mi Dios. ¿Y sabía usted que el hermano Branham dice que su culto comienza por casa? Así es, Amén. Señor, amén. Si usted viene de allá malhumorado, si usted viene de allá blasfemando, si usted viene de allá ya pensando mal, usted ya perdió el culto. Amén. Usted se va a sentar y no va a tener nada. Amén. Amén, Señor, aleluya, Padre. Gloria a Dios para Oh, siempre. Señor, habla, Padre. Gloria a Dios para siempre. Amén. Aleluya. Ahora, Jesucristo está ahí en el templo con un propósito. Lucas, en primer lugar, dar cumplimiento a las Escrituras. Amén. Lucas 4:17 dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, Correcto. y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Amén. Él es el ungido de Jehová. Amén, sí, Padre. ¿Cuántos ministros de Chile pueden decir eso? Hombres puestos por el hombre. Amén. Dice el profeta, tarde que temprano caerán. Amén. Amén, Señor. Oh, mi Cristo, Y aleluya. usted va a las iglesias y ve grandes templos, grandes coros, y ellos se paran y dicen, yo soy el ungido de Jehová. Igual que los fariseos. Oh, mi Dios, aleluya. ¿Quién los puede sacar de esa mentira si ellos están ahí plantados en su mentira? Amén. Correcto. Ustedes saben, los fariseos sabían que ellos eran descendientes de Abraham. Así es. Oh, tenemos el cielo ganado. Somos descendientes de Abraham, no como estos gentiles. Oh, Señor, Padre. Aleluya. ¿Qué dicen hoy en día? Nosotros somos del mensaje. Tenemos las fotos del profeta, tenemos la nube, tenemos etcétera, etcétera, etcétera. Fariseos hipócritas, muertos, 3 veces muertos, Amén. Señor. porque se han parado en sus ismos, en sus mentiras, engañando al pueblo Amén. y diciéndoles, si tú te vas de aquí, te saco de la sangre. Señor, aleluya, mi Dios. Diablos Amén. en los púlpitos. Oh, Señor. Pero aquí observen Jesucristo hablando y diciendo que Él era el ungido, Amén. Oh, mi Dios. por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esa profecía se ha cumplido hoy día en nosotros también. Gloria a Dios para siempre. Gracias, Señor, porque Él nos fue a buscar. Amén, Señor. Gloria a Dios. Aleluya, gracias, Padre. Gracias, Señor. Cuando Jesucristo lee el libro, Él está mostrándoles a ellos el tiempo presente. Él les está mostrando que todo lo que hablaron, todo lo que dijeron los profetas era acerca de Él mismo. Amén, Señor, aleluya. El Mesías prometido estaba al frente de ellos. Él les traía las buenas nuevas. Amén. Él sanaría a los quebrantados de corazón. Amén, Señor. Él libertaría a los cautivos y daría la vista a los ciegos. Amén. Mi Amén. Dios. Oh, hermanos, Jesucristo no era tan solo un teólogo. Amén. Aleluya. Jesucristo no era tan solo un profeta cualquiera. Oh, mi Dios. Muchos se ganan en los púlpitos y dicen, yo soy el profeta de Dios. Yo me conozco los 1100 mensajes. ¿Sabía usted que los fariseos se conocían toda la ley? Así es. Y todos los escritos de los profetas? Jesucristo les dijo, vosotros sois sepulcros blanqueados. Amén. Oh, Señor, aleluya. Amén. ¿Qué
por fuera se adornan, se visten bien, pero por dentro están muertos. Amén. Oh, Amén. Señor, Amén. aleluya, Amén. Padre. Oh, Jesucristo. Oh, hermano, Él no tan solo era un teólogo más. Él era Dios mismo, reconciliando al mundo. Amén, Señor. Oh, mi Cristo. Gracias, Señor. ¿Sabe por qué rechazaron al hermano Branham? Porque él hizo lo mismo que hizo Jesucristo. Así Amén. es, amén. Correcto, Padre. Él tomó escrituras y dijo, hoy se ha cumplido esta escritura. Amén. Amén. Correcto, sí, Señor. Entonces los pentecostales, ¡ah! Sí, es verdad. Los bautistas, ¡ah! Correcto, amén, amén, amén. Y hoy en día los del mensaje, ¡ah! Correcto, amén, amén, amén. Oh, El hermano Branham en una ocasión tomó el libro de Lucas capítulo 17 versículo 30 y dijo, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. así es. Amén. Y el hermano Branham dijo, hoy día se ha cumplido esta escritura. Amén. Y ellos dijeron, ¿acaso se cree Jesucristo? Amén, 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 amén. Sí, Señor, amén. Sí, Señor. ¿Qué pasa? ¿Por qué esa mirada? Oh, Señor. ¿Acaso usted no es cristiano, no es cristiana? ¿Acaso Jesucristo no está en su vida? Gloria a Dios para siempre. El séptimo ángel, cuando él vino a revelar los misterios, no era el séptimo ángel hablando y abriendo los misterios, era Jesucristo. Entonces, era Jesucristo, era el profeta Elías. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios. Ahora les voy a decir algo. Hay una escritura en el libro de Apocalipsis que hoy día se ha cumplido en medio de nosotros. Oh, Santo. Apocalipsis 18, versículo 4 dice, y oí una voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, Amén. para que no seas partícipe de sus pecados, Amén. ni recibáis parte de sus plagas. Hermanos, esta escritura hoy día se ha cumplido en nosotros. Nosotros salimos de aquellas denominaciones. Nosotros salimos de aquellos sismos del reino de Satanás. Y ya no somos partícipes de sus abominaciones. Gloria a Dios. Jesucristo respalda su palabra en tiempo presente. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nosotros un día nosotros estábamos en la inmundicia de Satanás. Estábamos comiendo comida de chancho. Amén. Eso es lo que comía. Correcto, Padre. Amén, amén. Eso es lo que comía. ¿Cómo se llama el hijo pródigo? Amén. Oh, en la casa de su padre había banquetes, había alimento, había palabra. Pero él prefirió comer comida de chancho, comida de cerdo. Y ahí estaba, un pastor venía y le predicaba y él comía esa comida de cerdo. Y así estábamos nosotros en la iglesia pentecostal. Así estábamos nosotros en la iglesia católica, en la iglesia luterana, en los hijos del mensaje, comiendo inmundicia espiritual. Pero un día, hermano, un glorioso día, escuchamos la voz de Jesucristo. Salid del medio de ellos, pueblo mío. Ahora nosotros somos bendecidos por su palabra. Hemos obedecido a la voz de Dios. Entonces podemos decir, hoy en día se ha cumplido esa escritura en mi vida. Gloria a Dios. Gracias, mi Dios santo. Ahora pongamos atención a esto. Jesucristo, una vez que lee el pasaje de Isaías, Jesucristo aquí hace dos cosas importantes que muchos pasan por alto. Para eso vino el Elías de esta edad, Amén, Señor. para desatar los sellos, Amén. todos los nudos que estaban ahí amarrados y no los podía desatar, ¡pum!, los desató. Amén. Porque tenía el espíritu de Elías. Amén. Amén. Vino a restaurar el altar.
Entonces ponme atención. Jesucristo aquí hace dos cosas importantes. En primer lugar, Jesucristo lee el libro. Luego dice en el versículo 20, y enrollando el libro, Amén. y sellando el libro, Amén. Así es, Señor. lo dio al ministro. ¿Se da cuenta? Amén. ¿Por qué hay tanto ismo? ¿Por qué hay tanta doctrina errada? Porque tienen el libro sellado. Amén. No tienen la verdad revelada. Oh, Padre. Ellos simplemente han seguido la voz de un extraño. Amén. Oh, Señor, mi Dios. Cuando estaba Elías, se levantó uno llamado Sedecías, Así es. profeta igual, Correcto. Amén. profeta de Dios, pero con un mensaje errado, Amén. Señor. y llevó al pueblo a la muerte. Así es. Así es, Señor. Amén. Siempre ocurre eso, Amén. siempre ocurre lo mismo. Aleluya, Padre. Aquí Jesucristo hace dos cosas. En primer lugar, enrolla el libro, se lo dio al ministro y se sentó. Amén. Enrolló el libro y se lo pasó. Ahí estaba el ministro en pie y él fue y se sentó. Entonces cierra el libro o sella el libro y se sienta. Esas son las dos cosas que él hace. Observe, hermano, hermana. Les vuelvo a repetir, el sacerdote cuando ministraba estaba en pie. Correcto. Amén. Pero Jesucristo leyó y se sentó. Entonces, una vez que Jesucristo leyó, cerró el libro y se lo dio al sacerdote y se sentó. Estoy insistiendo para que se le grabe. Amén. Quiero que vea esto. El sacerdote estaba en pie. Jesucristo ahora estaba sentado. Amén. Así es, amén. ¿Qué nos está diciendo esto? ¿Por qué se sentó Jesucristo? Porque ahora Él descansa. Amén. Jesucristo ahora, con lo que Él citó, cumplió su obra. Amén. Amén. Lo profetizado Amén. por los profetas Amén. estaba cumplido en Él. Amén. Ahora yo descanso, dijo Él. Yo ya completé la obra. Yo soy el que soy. Amén. Aleluya, Padre. Yo soy el que está dando cumplimiento a estas profecías. Amén, sí, Padre. Jesucristo estaba diciendo, escúchenme todos, de mí estaban hablando los profetas. Amén. Maravilloso, Señor. Correcto. Dese cuenta, Maravilloso, Señor. Aleluya, tu palabra. el sacerdote no pudo terminar la obra. Oh, Señor. Póngame atención, no hay ministro en la tierra que pueda reemplazar a Jesucristo. De verdad, Amén. Padre, por supuesto, Señor. Hay muchos que endiosan a sus pastores, Así es, Señor. le levantan un altar. No hay como mi pastor. No hay como el siervo del Señor. Y sabe usted que cuando muchos siervos de ellos mueren, muchos se van de esa iglesia. Correcto. Amén. Porque el que llega, oh, este no era como mi pastor. Así es. Señor. Amén. Amén. Aman tanto el espíritu nicolaita. Correcto. Amén. Aman tanto la autoridad del hombre Así es, Señor. que no soportan cuando ese hombre se va. Así es. Hay muchos ministros también que se descarrían Así es. y que se van al mundo. Y mucha gente que les seguía, ¿saben lo que hacen? Se van al mundo también. Me defraudé del evangelio. Así es, amén. ¿Por qué? Porque siguieron al Es hombre. verdad. Amén. Amén. Sí, Señor. Señor. Amén. 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 Por eso es que Jesucristo dijo, ciegos, guías de ciegos, Amén. ambos caerán, ¿dónde? En el infierno. Gloria a Dios. Cuando yo supe, hermano, de un pastor de este mensaje que entró en adulterio con una señorita, Oh, Señor. ¿sabe lo que dijo la congregación? Que amaba a ese pastor. Si mi pastor se va al infierno, con él me voy yo. Así es. Bueno, al infierno van a ir, po. Así es, Señor. Amén.
¿Por qué? Porque ellos aman al pastor, Correcto. no a Jesucristo. Así es, Amén. Señor, amén. Gloria a Dios. Jesucristo es el que terminó la obra. Amén. Jesucristo es el cumplimiento perfecto de toda escritura. Amén. Sí, Padre, amén. Sí, Señor. Gloria a Dios. Santo eres, Señor. Vamos a Hebreos 11. Amén. Perdón, Hebreos capítulo 10. Amén. Gloria a Dios. Hebreos, aquí vamos a encontrar una respuesta escritural. Y la Biblia dice, sea todo hombre mentiroso, mas Dios es veraz. Amén. Sí, Señor. Aleluya, Padre. Gloria a Dios para siempre. ¿Sabe usted lo que ha hecho el espíritu nicolaita? Dividir los matrimonios. Así es, El amén. hombre se sienta acá, la mujer se sienta allá, pero nosotros somos matrimonios. No, 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 usted acá y usted allá. Amén. Nicolaitas, el matrimonio debe permanecer unido. Amén, Amén. Señor, amén. La mujer al lado del varón. Amén, sí, Correcto, Padre, amén. ¿De dónde sacaron eso? ¿Qué espíritu fue ese? Una vez el hermano Graham al hermano Neville le dijo, hermano Neville, ¿por qué usted está predicando 45 minutos? Y él le dijo, bueno, hermano Graham, lo que pasa es que 45 está bien para un predicador, porque yo me parece que una vez lo escuché, ¿sabe qué? Recién estoy calentando los motores. Usted con 45 minutos no hace nada, no alimenta a estas ovejas. Y hay gente que empieza con un reloj a mirar. Claro, correcto. Amén. Uy, ya llevamos media hora, lo vamos a apurar, hermanos. 40, me pasé, hermanos, me pasé 5 minutos, discúlpenme, hermanos. No dejan que el Espíritu Santo hable, hermanos. Amén, Amén. sí, Señor, amén. Ciego, guías de ciego. Hebreos 11:10. Y vamos a ver qué pasa con los sacerdotes. Vamos a ver qué pasa con los pastores, con los ministros. Hebreos 10:11 dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Amén. ¿Están escuchando la obra del sacerdote? Amén. Esa es la obra del pastor. Ministra día tras día, ministra, 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 y no pueden nunca quitar los pecados. Amén. Correcto. Amén. Ahora, observe, mire usted, todo ministro allí parado ministrando, unos que se creen tan santos, tan ególatras, tan piadosos, pero ningún ministro puede siquiera quitar sus propios pecados. Es verdad, correcto, amén. Verdad, Señor. Gloria a Dios. Hombres mentirosos en los púlpitos sin el Espíritu Santo, dice el profeta. Siéntese mejor, llenos de envidia y llenos de vanidad. Pastores que dicen, "Ah, este tiene menos años que yo. Este no merece estar en el púlpito, yo debería estar predicando." Ególatras. Correcto. Oh, mi Amén. Dios, amén. Versículo 12. Pero Cristo, Amén. habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, Amén. ¿qué dice después? Se ha sentado a la diestra de Dios. Amén. Amén. Cuando Él finaliza la obra, se sienta. Amén. Se sienta. Amén. Descansa de la obra. Amén. Dios, oh, Dios, aleluya. Gloria a Dios para siempre. El sacerdote se paró para ministrar y ofrecía sacrificio tras sacrificio tras Amén. sacrificio. Pero Jesucristo ofreció solamente un sacrificio y se sentó. Él era el cumplimiento perfecto Oh, de Señor. cada profecía para el perdón de pecados. Aleluya. El Redentor, el Amén. Príncipe de paz, el Shaddai, Jehová Jireh, el gran yo soy. Él dio su vida por usted y por mí. Gloria a Dios para siempre. Santo es tu nombre, Padre. Oh hermano, cuando Él enrolló el libro y se lo pasa al ministro, Él nos está mostrando que todo lo dicho por los profetas era cumplido en Él. Amén.
Él era el único que podía cerrar. Él era el único que podía abrir. Amén. Él es el único que cierra la puerta. Amén. Él es el único que la abre. Sea todo hombre mentiroso, mas Dios es veraz. Amén. Oh, gloria a Dios. Fíjense, quiero contarles algo. Hace como un año atrás o 2 años atrás, se levantó, hermano, un cierto espíritu que decía lo siguiente: los pastores somos la puerta, y a través de los pastores la iglesia ingresa doctrina satánica en el mensaje. Amén. Yo lo escuché porque yo vi la predicación. Falsos ministros en el mensaje, sí, Amén. sembrando doctrina satánica. ¿Qué es lo que dijo Jesucristo? Oh, fue el buen sembrador, sembrando la buena semilla. ¿Y quién venía por detrás? El malo, sembrando la mala semilla. Correcto. Amén. Vino Elías profeta y empezó a sembrar la semilla. Amén. Y por detrás los falsos ungidos, Amén. sembrando veneno en la congregación. Amén. Oh, Amén. mi Cristo, aleluya, Padre. Gloria a Dios. Señor, aleluya, Padre. Amén. Jesucristo, cuando Él vino, cuando Él abrió el libro, cuando Él lo cerró, Él estaba reclamando su heredad aquí en la tierra. Amén. Señor, aleluya. Consumado es. Amén. Hecho ya está. Amén. Yo soy el cumplimiento profético, estaba diciendo Jesucristo. Amén. Oh, maravilloso, Padre. Pero ahora observemos. Si nosotros vamos al libro de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis nos muestra un libro sellado. Amén. Una vez más, Así es. que tiene que ser abierto. Amén. Vamos a Apocalipsis capítulo 5. Gloria a Dios para siempre. Apocalipsis capítulo 5. Aleluya. Gracias, Señor. Santo sea el Gracias, nombre, Señor. Padre. Gracias, Padre. Dice así la palabra del Señor. Amén. Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Amén. Así es, Señor. Amén. Hermano, ese que está sentado en el trono es Dios. Amén. Amén. Señor. Y Él tiene en su mano un libro sellado con 7 sellos. Amén. Señor, amén. 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 Apocalipsis es un libro profético. Amén. ¿Sabían ustedes, hermanos, que desde tiempos remotos todos quisieron interpretar el libro de Apocalipsis? Sí, es, Amén. Sí, Señor. Correcto, Padre. Amén. Martín Lutero, Juan Wesley, los pentecostales, cada uno de ellos, los bautistas, cada uno de ellos le dieron o le quisieron dar una interpretación. Se estaba repitiendo lo mismo que ocurrió en el tiempo de Jesucristo. Así es. Ellos le querían dar una interpretación a las profecías de Isaías. Amén. Una virgen concibiría y daría a luz. Sin duda que va a nacer en nuestra denominación. Sin duda que será uno de los bautistas. Sin duda que será uno de los fariseos, de los herodianos. No, sin duda que la novia pertenece al istmo de la carpa. No, la novia va a ser de este otro istmo. No, la novia va a ser de aquí y de allá. Interpretando Correcto. Amén. lo que ya dijo un profeta. Así es, Señor Jesucristo. Aleluya, Padre. Bendito sea tu nombre, Dios. Gloria a Dios. Santo Gracias, sea el nombre, Señor. Padre. Nos damos cuenta que Jesucristo le pasó al sacerdote un libro sellado. Amén. Y ese sacerdote sin duda que siguió predicando ahí en su templo. Así es, Señor. Porque él amaba mucho su puesto.
Versículo 2. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? ¿Quién es digno? Amén, sí, Señor. Oh, hermano, imagínese usted a este ángel fuerte volando ahí, pregonando a gran voz. ¿Quién es digno de abrir y desatar sus sellos? Ponga atención al versículo 3. Y ninguno, dígalo usted, hermano. Amén. Y ninguno. Ninguno. Amén, Señor. Ni en el cielo, ni en la tierra, Amén. ni debajo de la tierra podía abrir el libro ni aún mirarlo. Amén. Oh, sí, Amén. Señor, aleluya. Amén. Sí, Señor, amén. Gloria a Dios. Oh, Gloria a Dios. Señor, Amén. Ninguno. Amén. ¿Sabía usted que Abraham no podía? Así es, Señor, amén. Isaac no podía. Correcto. Amén. Daniel no podía. Amén. Elías no podía. Amén. El hermano Abraham no podía. Correcto. Amén, Amén. Señor, amén. Así es, Señor. Estoy golpeando muy duro. Amén. Los franquistas ya me van a odiar ya. Amén. Señor, aleluya, Padre. Yo soy un cristiano. Oh, El hermano Abraham dijo: yo sigo a Jesucristo. Amén. Señor. Aleluya, Padre. Oh, sí, Señor. Gloria a Dios para siempre. Amén. Oh, hermano, usted vea, hermano. Usted dice a lo de William Soto Santiago: oh, yo sigo a Jesucristo. Y yo dice: yo sigo a William Soto Santiago. Yo sigo a Cucuy, a un profeta. No, yo sigo a Jesucristo. No, yo sigo a Cucuy. Ellos se paran en su sismo, se paran en sus líderes. Correcto. Amén. Señor, aleluya, Padre. Líderes ciegos. Amén. Mi Amén. Cristo, aleluya, Padre. ¿Quién es digno de abrir y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo. Amén. Dice el hermano Abraham: ni Miguel, Amén. ni Gabriel. Correcto, Padre. Ninguno podía ni siquiera mirar el libro. Oh, Señor. Aquellos seres santos no podían mirarlo, dice el profeta. Oh, Señor, aleluya, Padre. Ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirarlo. Amén. Oh, Correcto, Señor, Padre. aleluya. En otras palabras, no había ningún ángel. Correcto. Amén. Porque la Biblia dice: si un ángel del cielo viene y te trae algo contrario, diferente a esto, se anatema. Correcto. Amén. Ni un ángel, ni un pastor, ni un obispo, ni un ministro anciano. Nadie podía abrir el libro ni aún mirarlo. Amén. Es Amén. verdad, Amén. Padre, amén. Yo le creo a la Biblia. Amén. Sí, Amén. Señor. ¿Sabían ustedes que hay pastores que prohíben la Biblia en su iglesia? Pastores del mensaje. Oh, hermano, yo iba a una iglesia con mi Biblia. Y un día el pastor dijo: hipócrita, que andáis con tu Biblia en el brazo. ¿Sabe usted que eso no me impidió seguir yendo con mi Biblia en mi brazo, hermano? Amén. Amén. Porque yo amo mi palabra. Amén. Yo respeto a Jesucristo, no a los ministros. Amén. Amén. Sí, Señor. Gloria a Dios para siempre. Versículo 4 de Apocalipsis 5 dice: y yo lloraba mucho. Ahora recuerde, el apóstol Juan nos representa a nosotros. Amén. Así es, Señor, amén. El apóstol Juan representa a la novia redimida. Amén. Señor. Dice: y yo lloraba mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Amén. Oh, Correcto, Señor, Padre. aleluya. Nunca nadie ha sido digno, hermanos. Así es, Señor. Nadie es digno ni de mirarlo, ni de abrirlo. Apocalipsis 5:5 dice: y uno de los ancianos me dijo: no llores. Oh, gracias, Padre. He aquí el león de la tribu de Judá, Amén. Señor. Sí, Señor. Amén. la raíz de David, Amén. ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Gloria a Dios para siempre. El león de la tribu de Judá ha vencido para desatar
para abrir el libro. Un libro sellado, ¿ves? Jesucristo aquí en la tierra tomó un libro sellado, lo abrió y lo volvió a sellar. Amén. Y ahora esto está ocurriendo allá, en la gloria, delante de la presencia de Dios. Amén. Señor, amén. Ahora imaginemos un poquito la escena. Escuchemos a este anciano decir: el león de la tribu de Judá ha vencido para abrir el libro. Amén. ¿Están escuchando? Amén. Sí, Señor. Ahora Juan quería ver ese león. Amén, sí, Señor. Amén. Juan quería ver a ese gran rey. Aleluya. Sí, Señor. Y Juan estaba en expectación. Oh, hermano, las cortinas iban a ser abiertas. Amén. Y entonces el león iba a aparecer. Amén. El gran rey iba a aparecer, hermanos. Señor, aleluya. Estaban los 24 ancianos reunidos, dice la Biblia. La Biblia también dice que estaban ahí. Aquellos ancianos representan a, ustedes saben, a los patriarcas de Israel. Amén. ¿Cierto? 12 de ellos y 12 a los apóstoles. Amén. Pedro, Juan. Usted sabe que Pablo era el apóstol número 12. Amén. Así es, amén. Todos ellos estaban ahí. Todos expectantes. Pero también en esta reunión habían 4 seres vivientes. Amén. La Biblia dice que estos 4 seres vivientes eran los espíritus dados a la novia. Amén. El espíritu del león, Amén. el espíritu del becerro, el espíritu del hombre, el espíritu de águila, guiando a la novia. Gloria a Dios para siempre. Oh, hermano, la Biblia dice que estos espíritus son los ministradores para la cada edad de la iglesia. Son espíritus que ningún predestinado sin tener este espíritu podía vencer. Así es, Señor. Por eso es que el hermano Abraham dice que nosotros somos el espíritu de águila. Amén, sí, Padre, amén. Oh, Estamos en la edad del astronauta, dice el hermano Abraham. Amén. Donde volamos más lejos que ninguno. amén, Señor. Hoy estamos en la edad del espíritu del águila. Amén. Listos para volar en el arrebatamiento. Gloria a Dios. Aleluya, Padre. Imagínense. A tu nombre. Nos damos cuenta que estaba ahí el trono. Ahí estaba Dios con el libro en su mano. Ahí estaban los 24 ancianos. Ahí estaban los 4 seres vivientes. Ahí estaba Juan. Ahí también estaban, hermanos, los ángeles. Había una tremenda reunión, pero también había otro grupito más. Amén. La Biblia dice que también estaban los redimidos por su sangre. También en esa reunión estaba usted y estaba yo, hermano. Estábamos nosotros en ese momento. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios. Amén, amén. Estos son los que han sido lavados por la cruz del Calvario. Amén. Sin duda que ahí estaba usted, hermana. Usted, hermano. Sin duda que ahí estaba yo. Todos estábamos expectantes. Oh, en unos segundos más, el león de la tribu de Judá, él saldrá a escena. Amén. Él tomará el librito que está sellado con 7 sellos. Amén. Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. Juan estaba ahí expectante. Amén. Y de repente dice, y miré, y en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado. Amén. Ese es nuestro Rey. Amén. Ese es nuestro Señor. Jesucristo, el único digno de desatar los sellos. Amén. Amén. Gloria a Dios para siempre. Mire lo que dice el hermano Abraham en el mensaje Almas encarceladas hoy. Oh, Señor. Almas encarceladas hoy, párrafo 148 del año 63. Dice, y Juan miró esperando ver un león. ¿Y qué es lo que vio él? Un cordero. Y era un cordero ensangrentado. Un cordero que había sido sacrificado, inmolado. ¿Cuándo fue sacrificado? ¿Cuándo fue inmolado?
allá en la cruz del Calvario. No, 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 no. Fue antes de la fundación del mundo. Allá fue sacrificado Jesucristo. Gloria a Dios para siempre. El Cordero salió, se encaminó hacia la mano de Dios. Amén. Él fue con autoridad. Amén. Él se movió como un rey. Amén. Él iba caminando. Dios tenía el libro en su mano derecha. Entonces Jesucristo fue y tomó aquel librito y recibió el libro. Y dice la Biblia, y subió al trono y se sentó nuevamente. Amén. Lo mismo que hizo aquí en la tierra, Jesucristo lo hace allá en el cielo. Amén. Ahora, ¿cuándo se sentó Jesucristo en el trono? Ponga atención lo que dice el hermano Branham. Una vez que los sellos fueron revelados, Jesucristo fue y se sentó en el trono una vez más. Amén. Aquí en la tierra no tuvo trono, pero allá en el cielo sí tiene un trono. Y el único trono que Él tiene aquí en la tierra es el corazón del hombre y la mujer. Gloria a Dios por siempre. Gloria a Dios. Ahora hay una batalla, hermano. Amén. Después que los sellos son desatados, el hermano Branham dice hay una batalla y una guerra. Amén. Apocalipsis capítulo 3, versículo 21 dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Amén. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Amén. Gloria a Dios. Oh, hermano, qué tremenda promesa. Yo quiero sentarme en el trono. Usted se tiene que sentar también en el trono. Ahora, Sí, Señor. Amén. hay una lucha, hay una pelea, ¿ves? Ahora, ¿quiénes se sientan en el trono? La respuesta tiene que estar en la Biblia. Amén. Quiero que vea algo, solo los redimidos por su sangre saben que Jesucristo es el único digno Amén. de abrir y desatar los sellos. Amén. No el pastor, Amén. no el obispo, no el hermano tanto. Jesucristo el único digno. Apocalipsis capítulo 5 versículo 9 dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Amén. ¿Por qué? Porque tú fuiste inmolado. Amén. Tú fuiste sacrificado. Amén. Tú diste tu vida en la cruz. Amén. Amén. Mire, y con tu sangre nos has redimido para Dios. Amén. De todo linaje, lengua, pueblo y nación. Amén. Dese cuenta, los únicos que saben que Jesucristo es el que revela los sellos son los redimidos. Amén. El resto niega eso. Amén. El resto dice, ¿saben qué? El hermano Branham tiene que resucitar para que revele los sellos. Porque yo lo he escuchado, he hablado con ellos. Porque el hermano Branham no cumplió la labor de profeta. Ciego, guía de ciego. Amén, Padre. Espero que esto que voy a decir lo pueda captar. El hermano Branham dijo algo importante. El hermano Branham dice que hay algo más valioso que la sangre derramada. Amén. Y yo cuando leí eso, porque cuando uno va leyendo, me golpeó. ¡Pah! Pero me quedé quieto. Porque aprendí a ser un creyente, ¿ves? Aprendí a esperar. Usted aprende a ser un creyente y espere. Amén. Para que la revelación venga, ¿ves? Amén. Le vuelvo a decir, el hermano Branham dice que hay algo más importante, más valioso que la sangre derramada. ¿Sabe qué es lo que es lo más valioso que la sangre derramada? Mire, cuando Él fue a la cruz del Calvario,
La Biblia dice que Él dio su sangre. ¿Para qué? Para pagar el precio. Amén. ¿De quién? Amén. De nosotros. Amén. ¿Quién tiene más valor? ¿La sangre o usted? Nosotros somos de mayor valor para Dios. Él dio su sangre allá en la cruz. Él dijo: yo regalo mi sangre para que mis hijos sean redimidos. Gloria a Dios para siempre. Los redimidos tienen más valor para Dios que su propia sangre. Gloria a Dios. Yo cuando lo vi, hermano, me emocioné, hermano. Me emocioné. Yo dije: gracias, Señor. Gracias por tu sangre derramada. Amén. Amén. Oh, hermano. Aleluya. Jesucristo dijo en Lucas 4:21: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ahora en Apocalipsis capítulo 6, Jesucristo comienza a abrir los sellos. El libro sellado con 7 sellos. Apocalipsis capítulo 6, versículo 1, dice: vi cuando el Cordero abrió el primer sello. Apocalipsis capítulo 2, ve, está sacando los sellos, ve, los está abriendo, los está revelando. Apocalipsis capítulo 2, versículo 2 dice: cuando abrió el segundo sello, ve, lo sacó. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, no, 2, 5 dice: cuando abrió el tercer sello. En el versículo 7 dice: cuando abrió el cuarto sello. Apocalipsis capítulo 9, versículo 9 dice: cuando abrió el quinto sello. Apocalipsis capítulo 6, versículo 12 dice: miré cuando abrió el sexto sello. Dese cuenta cómo es que Juan empezó a ver cómo cada uno de los sellos fueron abiertos por Jesucristo. Amén. Amén. Y en Apocalipsis capítulo 8, versículo 1 dice: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Amén. Cuán perfecto es nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Amén. Quiero decirles algo. ¿Quiénes estaban en esta reunión? Estaba Dios. Amén. Ya no con el librito en la mano, ahora lo tenía Jesucristo. Amén. Así es, amén. También estaban los 24 ancianos. Amén, Señor. También estaban los 4 seres vivientes. Amén. También estaban los ángeles. Amén. Pero también estaba el pueblo redimido. Amén. Señor. Amén. Entonces, cuando se abrió cada uno de esos sellos, incluyendo el séptimo sello, nosotros estábamos ahí. Amén. Oh, Señor. Padre, amén, amén. Señor. ¿Está poniendo atención? Amén. El hermano Branham, cuando habla del séptimo sello, dice lo siguiente la palabra: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. El hermano Branham dice: era necesario Aleluya. que este misterio Amén. no lo supiese nadie, Amén. excepto los redimidos. Amén. Señor, aleluya. ¿Por qué? Porque los redimidos estaban allá. Juan nos vio a nosotros en esa misión. Señor, aleluya. Nosotros estábamos presentes. El séptimo sello ha sido revelado. Amén. Claro que sí, hermano. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Oh, Dios. Mensaje. Porque hay algunos que dicen: no ha sido revelado. Mensaje. La unión invisible de la novia de Jesucristo. Amén. Del año 65, párrafo 195, dice: ¿qué hizo Él? ¿Qué hizo Jesucristo? Él abrió los 7 sellos del último mensaje. ¿Escucharon? Amén. ¿Se fijaron ustedes en eso? Los 7 sellos, en los cuales todos los misterios de las 7 edades de la iglesia estaban sellados con 7 sellos. Los reformadores no tuvieron tiempo para hacerlo en sus días. Ellos no vivieron el tiempo suficiente. Pero esta revelación bendita de los 7 sellos es abierta a nosotros. Amén. En estos últimos días. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Yo les veo alegría de este tiempo.
testigos falsos que dicen que no ha sido abierto. Oh, mi Cristo. Mensaje, pregunta y respuesta, párrafo 3. Y si los 7 sellos se referían a las 7 iglesias, tenía que haber pasado ya, porque estamos en la edad de la Odisea. Correcto, amén. Y los 7 sellos solo estaban revelando lo que ellos habían dejado atrás, allá atrás. Y abrió lo que ellos habían dejado. Lo que Lutero dejó no lo pudo revelar Lutero. Lo que Wesley dejó, lo que los pentecostales, los reformadores y hasta el tiempo presente ellos dejaron. Ahora, esto ha sido revelado. Ahora, ¿qué es lo siguiente que queda? El arrebatamiento de la iglesia. Amén. Correcto, Así Padre. O sea, ya no hay misterio. Oh, Señor, aleluya. Gloria a Dios. Para terminar, hermanos, nuevamente Jesucristo se ha sentado porque Él ha revelado el misterio para este día. Amén. Señor, amén. No fue el hermano Branham revelando los misterios. Amén. Fue Jesucristo Amén. Amén. en el hermano Branham Amén. revelando los misterios. Amén. No fue Moisés, fue Dios en Moisés. Amén. No fue Elías, fue Dios en Elías. Amén. Correcto, Sí, Señor. Señor. Ahora no es usted el que vence, Amén. es Dios el que vence a usted. Gloria a Dios para siempre. Amén. Sí, Señor. Ya no hay misterios ocultos. Gracias, Amén. Padre. Los misterios han sido revelados por Jesucristo. Amén. Y Él ha dicho, el que venciere se sentará conmigo en mi trono. Sí, Señor. El que pudiese ver la escritura para este tiempo siendo revelada, creyendo su palabra, siendo lleno del Espíritu Santo. Recuerde, la única forma de ver la escritura y ver los sellos revelados es teniendo el Espíritu Santo. Amén. Sí, Señor. Amén. Estos son los vencedores. Yo puedo decir junto a ustedes, soy un vencedor. Amén. ¿Por qué? Porque hemos vencido en este último día. Amén. Aún hay 7,000 que no han doblado su rodilla. Gloria a Dios, póngase en pie, hermano, vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Estamos de pie, Señor, delante de tu presencia, Señor. Dándote gracias porque los sellos han sido abiertos, Padre. Oh, Señor, tú has abierto los misterios, pero los has sellado para aquellos que no creen en ti, Señor. Pero tú nos has revelado tus misterios, Padre. 7 sellos han sido abiertos, 7 truenos han tronado, Padre. Oh, gracias te damos, Señor, porque tú, Señor, te has sentado una vez más en tu trono. Y tú has prometido que nosotros también nos sentaremos en tu trono. Gracias, Señor amado, bendícenos. Oh, bendice a esta pequeña manada, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén y amén. Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga, hermano.